Gracias, presidente. Como ya se ha dicho, habitualmente los pagos de las ayudas directas que llegan a los agricultores y a los ganaderos aragoneses desde la Unión Europea se efectúan en dos veces. Una primera, que se hace a través de un pago anticipado, y una segunda, en la que se abona el resto de la ayuda correspondiente a cada beneficiario. Ese primer pago anticipado de las ayudas de la PAC necesita la autorización de Europa, que ya está realizada, por lo que España ya puede abonar desde el pasado 16 de octubre la ayuda anticipada, mientras que el porcentaje restante llegará a los agricultores, o suele llegar hasta ahora, en los meses de noviembre o diciembre, aunque en realidad el plazo, como ya se ha dicho, va hasta el mes de junio de 2016. La ejecución de ese anticipo, entonces, ahora corresponde a las comunidades autónomas y, por tanto, a Aragón. Según la comunicación que hizo el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hace unos días, se anunciaba ya que se iniciaban los pagos a las comunidades autónomas del 70% de las ayudas de la PAC. Comunidades como Castilla y León, Extremadura y Navarra ya han solicitado esos fondos y, por tanto, recibirán ese dinero que adelanta el Tesoro a través del FEGA. Además, este año, de manera excepcional, se podrán abonar, como ya se ha dicho también, las ayudas sin haber finalizado los controles sobre el terreno, y el importe que se podrá abonar es del 70% de los pagos correspondientes, y que, junto con el pago verde, corresponde al grueso de las aportaciones de las ayudas de la PAC. Igualmente, podrán este año ser anticipadas las ayudas complementarias al pago básico de los agricultores jóvenes y las ayudas asociadas a la producción en determinados sectores, fundamentalmente ganaderos. En este punto, desde el Grupo aragonés, mostramos nuestra posición favorable a la iniciativa presentada, porque nos parece de justicia que nuestros agricultores y nuestros ganaderos dispongan de las ayudas concedidas con agilidad y según la previsión de fechas anual, en base a la cual los agricultores y ganaderos gestionan sus recursos. Solo así se puede conseguir la necesaria eficacia para que las inversiones y los gastos realizados por el sector agrícola aragonés puedan ser debidamente recuperados en tiempo y en forma, al objeto de poder desarrollar nuevas inversiones en el territorio. No obstante, tras el debate que acabamos de observar, nos damos cuenta de que sería más beneficioso para el sector primario aragonés añadir una referencia más concreta, si el resto de grupos me lo permiten. Y esto lo haríamos a través de una enmienda in voce, que sería la de incluir expresamente el anticipo de las ayudas de la PAC al 70% y que se realice en la primera quincena de noviembre. Un porcentaje, el del 70% que les digo, que ya se ha aportado en otras ocasiones y que garantiza a los beneficiarios que puedan hacer frente a esos pagos y créditos adquiridos con la obtención de liquidez necesaria. Esos 15 días, esa primera quincena de noviembre, se debe a la forma urgente en la que los agricultores necesitan prever sus gastos y la liquidez necesaria para seguir funcionando. Apelamos a la necesidad de todos los grupos a que admitan y tramiten esta aportación que realiza el Grupo aragonés en beneficio de los propios agricultores y ganaderos. En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, decir que, a juicio del Grupo aragonés, lo que plantean ustedes es un remedio de balones fuera, porque dirigirse al Ministerio de Agricultura para que subsanen los problemas de gestión y la falta de previsión para la implantación del nuevo modelo de la PAC, mientras que otros gobiernos autonómicos como Castilla y León, Extremadura y Navarra ya han solicitado la aportación correspondiente al Estado para hacer los anticipos, pues ¿qué quieren que les diga? Que nos causa una sensación de que aquí en Aragón no se han hecho los deberes. Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón se justificó esta decisión de no adelantar los pagos en octubre en la complejidad de la gestión de la nueva aplicación informática con la que se tramitan esos pagos, que ya se ha dicho que fue puesta por el Ministerio de Agricultura en marcha junto con la colaboración de la Administración aragonesa. ¿Que el programa es nuevo? Sí. ¿Que tiene fallos? También. ¿Que no está funcionando todo lo bien que debiera? Pues no lo vamos a negar. Pero miren, cuando en una comunidad autónoma como la extremeña, donde las circunstancias son, por cierto, bien parecidas a las nuestras, donde tramitan más de 60.000 expedientes y llegan a tiempo para dar los anticipos, y aquí en Aragón, que se tramitan menos de 50.000, no llegamos, pues se nos generan muchas dudas sobre quién tiene la responsabilidad de que esos anticipos no vayan a llegar ahora en octubre. Y les digo Extremadura, como podría haberles dicho Castilla y León, que tiene todavía más hectáreas agrícolas y mayor número de expedientes. En ninguna de las tres comunidades autónomas que les digo se cambió la aplicación informática. Yo no lo creo. Miren, los principales perjudicados de todo esto son los agricultores y los ganaderos aragoneses, que bastantes cuentas y cábalas tienen que hacer a lo largo del año para que los números les salgan, como para que encima desde las administraciones no se haga correctamente la parte que nos corresponde, que es la de dar servicio a los beneficiarios en
que es la de dar servicio a los beneficiarios en tiempo y en forma. Y termino ya diciendo que el sector primario aragonés necesita dos cosas. Por un lado, concreción y certeza en la fecha de recepción de las ayudas y, por otro lado, la liquidez que estas ayudas les generan. Y nuestro único cometido es dar esa seguridad a los agricultores y ganaderos aragoneses, y en eso seguirá trabajando el Partido Aragonés. Gracias. Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para fijar la posición sobre las enmiendas. Sí, señor presidente.